Paz de Cristo. Esta noche quiero compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a ver la enseñanza número 10, pescando en aguas profundas. Pescando en aguas profundas. Y ahí en sus hogares vamos a abrir nuestra Biblia en la palabra de Dios, en el Salmo, libro de los Salmos, Salmo 107, versículo 23 al 32. Salmo 107, versículo 23 al 32, con un amén. Cuando estemos ahí, abra su Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y el tema es pescando en aguas profundas. Pescar significa sacar el agua, peces del agua y otros animales. Y vamos para eso leer el Salmo 107, versículo 23 al 32. Dice la palabra de Dios así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Oremos al Señor. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra, por este estudio que tú nos has dado esta noche, Señor. Te pido, Señor, por la iglesia de Sandy, por cada miembro, Señor, por cada familia, Señor, por cada persona que está del otro lado de la pantalla, Señor, que tú, Señor, hables en su corazón, en su mente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, como lo dije hace un momento, es el punto número 10, pescando en aguas profundas. Pescando en aguas profundas. Y vemos cómo la palabra profundo es que tiene el fondo muy distante de la superficie, porque hay diferentes tipos de pescar. Se pesca en la orilla del lago, del mar o del lago, y se pesca en la profundidad. La diferencia es que el pez que se atrapa es de diferente tamaño, es de diferentes medidas. Entre más profundo usted vaya, más grande va a ser el pescado. Entre más usted vaya a la profundidad, el logro que usted va a alcanzar va a ser más grande. En la profundidad es cuando usted encuentra una mayor bendición, pero es su decisión de estar o en las orillas o de ir más profundo. Y el tema de hoy es en aguas profundas. Vemos este manual de estudio. Le voy a pedir a usted que dé la vuelta a la página 54. Ahí en su manual de estudio, en la página 54, y dice ahí en el inciso A: el mar es la humanidad, los que descienden en naves al mar y hacen negocios en las muchas aguas somos los grupos de amistad. Y hace una referencia ahí al Salmo 107, versículo 23 y 24, y dice: se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, sacaron las muchas aguas allí
en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Este tiempo de reflexión que tenemos en nuestros hogares es tiempo de analizar, de ver cómo vamos a negociar, o sea, cómo vamos a alcanzar aquellas almas que están perdidas. Y comienza con nuestra familia, comienza con nuestro hogar, pero si estamos en las orillas, si estamos en lo superficial, no vamos a poder alcanzar aquellas profundidades. Si no alcanzamos a nuestros seres queridos en nuestros hogares en este tiempo, anteriormente, ¿cuál era la excusa? Que no podíamos uh, tener ese tiempo de la palabra de Dios en los hogares con nuestra familia. Bueno, muchas de esas excusas en este tiempo se han acabado y es tiempo de navegar a aguas profundas. Es tiempo de cambiar, como les decía yo el domingo pasado, esta mentalidad. Vemos en este Salmo 107 cómo profetiza lo que leímos el domingo pasado en Marcos 4 de estos pescadores, que toda esa experiencia que tenían les fue inútil cuando se llegó esas tormentas. Y vemos aquí en el inciso B, en la página 54, cuando venga el Señor no quiero que me encuentre pescando en un canalito o un laguito, dice ahí, sino quiero que me encuentre en el mar que representa la humanidad, una humanidad que sufre, llora y se muere por salir a la luz. Y este versículo que le voy a compartir no está ahí en su estudio, pero le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 46. Dios espera que trabajemos. Y en este tiempo de pandemia, obviamente, materialmente no estamos trabajando, algunos no están trabajando, algunos otros sí estamos trabajando, pero Dios no quiere que descansemos en el área espiritual. Dios siempre espera trabajadores, siervos que prediquen la palabra, que compartan la palabra de Dios. Y mire lo que dice ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 46. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces, aunque estemos en nuestros hogares, no es tiempo para relajarnos en nuestra vida espiritual. Es necesario estar trabajando en la obra de Dios, y esta es una muy buena oportunidad para que usted invite a su amigo, a su familiar, a su conocido y compártales esta enseñanza. Estoy empezando a subir estos estudios entre semana en YouTube para que usted solamente les comparta el link y les empiece a compartir la palabra de Dios. Es tiempo que el pueblo de Dios comience a compartir la palabra de Dios. Y si Dios nos puso en esta situación para compartir la palabra de Dios por estos medios, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. En el punto número 4, ahí en su página 54, dice así el manual de estudio: esto es lo que hace la iglesia cada vez que deja las cuatro paredes y sale a ganar almas. Debemos ser más que otra iglesia de la esquina. Nuestra misión es rescatar a las almas, compartir el pan del cielo. Es tiempo de ir a las profundidades. El punto número 7 dice así: cuando el Señor terminó su discurso, le dijo a sus discípulos: boga mar adentro. Una vez más, cuando el Señor terminó su discurso, le dijo a sus discípulos: boga mar adentro. O sea, les estaba diciendo que remaran.
que se impulsaran, que navegaran. O sea, para eso se requiere trabajo, para eso se requiere esfuerzo. Y aquí en el punto número 8 dice, yo no quiero estar atado a una cuerda a la playa donde todo es seguro. Quisiera cortar la soga hoy e ir mar adentro. Y hace una pregunta aquí en este manual, en este estudio. Dice, ¿cuántos quisieran venir conmigo? No solamente se requiere de esfuerzo para poder remar, sino también se requiere ese deseo, ese compromiso. No solamente se requiere el trabajo, no solamente se requiere el esfuerzo, se necesita estar dispuestos, se necesita estar comprometido. Y es tiempo, hermanos, de analizarnos cómo ha sido nuestro esfuerzo hasta ahora en el camino de Dios. Si usted es una visita, ¿qué tanto se ha esforzado usted de buscar de la presencia de Dios? Si usted es un hermano, ¿qué tan dispuesto o qué tan comprometido usted ha estado en estos días para la obra de Dios? Si usted es una visita, un amigo, ¿qué tan dispuesto está su corazón para buscar de Dios, no solamente en estos tiempos difíciles, sino cuando todo esto supuestamente vuelva a la normalidad? Entonces se necesita trabajo, se necesita esfuerzo, se necesita estar disponibles, se necesita el compromiso. Y el punto número 2 o el inciso número 2, Romanos, ahí en su manual dice las tormentas. Fíjese lo que dice el libro de Salmos 107:27. Se tambalearon y temblaron como un borracho y toda su sabiduría se echó a perder. La Nueva Versión Internacional dice así, de nada les valía toda su pericia, de nada les valía su habilidad, su destreza, su experiencia, de nada les valía su conocimiento. Y en estos días Dios nos ha demostrado que de qué vale eh, el dinero si no hay salud, de qué vale el trabajo si no hay salud. Muchas excusas, muchos peros que poníamos para buscar de la presencia de Dios, nos damos cuenta que ahora, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial para su vida? ¿Qué es lo esencial para su alma? Y lo esencial es buscar de la presencia de Dios. Dele vuelta a su página. A la página 55 dice, la razón es sencilla. Cuando usted está en el mar y en medio de semejantes olas, mareado por el movimiento y sin sabiduría, lo único que les queda es clamar. En estos días, lo único que nos queda es clamar a Dios. La palabra clamar significa pedir, suplicar. La palabra clamar significa rogar a Dios. Y es tiempo de hacerlos en estos momentos difíciles. Bogar no solamente es esfuerzo, no solamente estar disponible, sino estar pidiendo en súplica, rogando a Dios. Ahí en su página 55, el punto número 4 dice, es precisamente allí donde miraremos el poder de Dios. Cuando estemos en las profundidades, cuando estemos clamando a Dios, donde ya no tenemos control de la situación, es cuando podemos ver el poder de Dios. Punto número 5 dice, cuando vienen las tormentas, tambalearon sus almas, se derritieron, su sabiduría se acabó. Pero cuando en su angustia clamaron a Jehová, dice, Él los libró de sus aflicciones. Dios puede librarte, Dios puede librarnos de nuestras aflicciones, pero no solamente es necesario esforzarse, no solamente es necesario estar disponible, sino hay que clamar a Dios. Punto número 6 dice, ahora bien, para llegar a las profundidades del mar no se puede ir caminando, se necesitan naves. Hay dos naves que tenemos que conocer. Para esto, mire, tenemos que contar con la dirección de Dios. Dios es el que nos dirige nuestras naves.
Y aquí en este estudio dice que hay dos naves, las naves que nos llevan a las aguas profundas. Entonces la primera que está aquí en este estudio es la oración. La oración es bien importante y dice ahí en el inciso A, la oración nos saca de la orilla y nos llevará a las aguas profundas. El inciso B dice, cuando usted trabaja obviamente, pero cuando usted ora, Dios trabaja. Es tiempo de dejar que Dios trabaje, pero nosotros debemos de enfocarnos en la oración. Este sábado vamos a tener oración en la iglesia local con los varones a través de Zoom, así que espero que se conecten a las 6 de la mañana. Es tiempo de clamar, de rogar a Dios. El inciso E dice, el Señor no nos llamó para estar cómodos, sino para negociar en aguas profundas. Así es como se negocia con Dios, en la profundidad de la oración. El inciso F, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a llegar donde están las almas y rescatarlas. O sea, no solamente tenemos que ver el beneficio de nosotros, sino tenemos que ver el beneficio hacia el prójimo. El inciso G dice, ya nosotros nos conocemos mucho y bien. Lo que necesitamos es multiplicarnos y llevar el evangelio a las almas. El otro barco, la otra nave que habla de este estudio es la comunión. No podemos ir mar adentro si no estamos de acuerdo. Imagínense un bote de remos con 4 hermanos a la derecha y 4 hermanos a la izquierda, y que los de la derecha remen hacia el frente y los de la izquierda hacia atrás. El bote no llegará a ningún lado. No solamente comunión es comunicarse, sino comunión es estar de acuerdo e ir hacia la misma dirección. El inciso E dice, recuerde la ley de la navegación. Cualquiera puede manejar un barco, pero se necesita un líder para saber a dónde ir. En este caso es nuestro Señor Jesucristo el líder, pero tenemos que entrar en esas aguas profundas de la oración y de la comunión. Y para terminar en la conclusión dice, solamente los que se lanzan mar adentro saldrán de la rutina. Solamente los que por la fe se alejan de la orilla experimentarán el poder de Dios. No se dejen engañar por Satanás, haciéndoles creer que en la orillita están bien. La comodidad es buena, pero es peligrosa para el espíritu. Multiplíquense, remen mar adentro, hagan negocios en las aguas profundas. La visión no se ha debilitado, está más fuerte que nunca. He escuchado predicadores que lo han dicho y tienen con mucha razón, donde dicen, las iglesias están cerradas, pero hay una iglesia en cada lugar. Usted puede multiplicar ahí en su hogar la iglesia a través de este estudio, compartirlo en su hogar, compartirlo con sus conocidos. Y quiero hacer una oración por usted, para que Dios le siga fortaleciendo en estos tiempos difíciles, pero que su mentalidad sea una mentalidad de alcanzar su hogar primeramente, su alma y después aquellos que están alrededor de usted. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, te pido por aquella persona que está de aquel lado de la pantalla, Señor, que tú, Señor Jesucristo, les des ese deseo de bogar, de remar, mar adentro a través de la oración, a través de la comunión, Padre Santo, que tú, Señor, le muestres, Señor, que en las profundidades es donde hay más bendición. Entre más boguemos adentro, Señor, entre más profundo entremos en la oración, Señor, mayor será la bendición, Padre Santo. Ayúdanos con tu presencia. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, para mí es un gusto compartir este estudio. Si usted no tiene el material, todo lo que tiene que hacer es enviarme un correo electrónico. Si es una visita, si es un amigo, si es un oyente, todo lo que tiene que hacer es enviar ese correo electrónico pidiendo el material y yo se lo envío con mucho gusto. Es gratis, se lo envío por el correo electrónico sandyapostolic
church@gmail.com. Que el Señor les bendiga.